Bienvenido a Código País otra vez. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Además, para mí es una gran satisfacción después de tantos años. No estaba tan lindo en el pasado el lugar, pero durante muchos años yo venía frecuentemente a reuniones con ustedes. Pero bueno, bienvenido y vamos a hablar del tema que nos convoca, el tema de la educación, ¿no? Porque hay mucho para comentar. Hay mucho para comentar. Y queremos conocer su punto de vista. Porque, bueno, usted fue presidente del CODICEN entre 1995 y el año 2000. Hoy la educación está atravesando en nuestro país un periodo crítico con una serie de cuestionamientos a todo nivel, ¿no? Desde su punto de vista, ¿por qué cree que esto está ocurriendo? ¿Qué le parece a usted? Bueno, tenemos una cantidad de factores. Evidentemente, si usted dice, bueno, ¿qué pasa en un país desarrollado? Yo voy a partir de lo que a Valle y Ordóñez le impuso mucho respecto a educación, cuando en 1911 visitó Suiza a largo tiempo. Y en 1912 propuso crear un liceo departamental en cada una de las capitales departamentales, que no era un sitio fácil. Hasta Cuarembó tenían que ir hasta Paso de los Toros en tren, sí, pero después en carreta de bueyes para llevar los laboratorios que se habían comprado en Francia. Ajá. Para decirle un poco qué diferencia teníamos en aquella época y también cómo en 1912 la educación de las mujeres había sido un elemento clave para crear la alfabetización e incorporación a la cultura en los años 1900 en adelante, después de la guerra de 1904, para crear un nuevo país. Claro. Sí, hoy en el 2015 enfrentamos otra vez una crisis, ¿no? Usted las tuvo cuando la propuesta que usted realizó. ¿A qué atribuye este escenario conflictivo? Porque le podría preguntar desde su punto de vista cuáles son los principales problemas que está viviendo el sistema educativo uruguayo. Bueno, diría que normalmente yo siempre trato de ver y apreciar qué es lo que ocurre en los países más desarrollados que uno. Es decir, por ejemplo, Uruguay solamente tiene 45% de egresos de la educación secundaria. Ajá. Suiza tiene 94%. Sí. Y le puedo decir todos los países europeos, todos los países escandinavos, todos los países como Alemania con 70 y tantos % de egresos de 20 años, y así sucesivamente todos los países europeos, como una forma de que entonces tienen una capacidad para trabajar, para pensar, para actuar completamente distinto. ¿Y nos podemos comparar con esos países o nos tenemos que comparar con la media, por ejemplo, de América Latina? Bueno, no tiene motivo, porque en último término, si usted va para atrás, le puedo decir que en los años, desde 1912 en adelante, que salen los liceos departamentales y que se van creando todos los centros, y se crean los institutos normales, y cuando usted está en 1950, Uruguay tenía mucho desarrollo, porque además había habido la Segunda Guerra Mundial y demás, claro. Y Uruguay tenía un perfil muy, muy alto. Desgraciadamente no es el mismo hoy día. A eso queríamos llegar. Hoy en día. Hoy en día, o de hace ya un cierto tiempo, hace un tiempo, que hemos ido perdiendo la capacidad y una atención fundamental, que la existencia de un país se define por la capacidad intelectual, inteligencia, de formación, de conocimiento de su población. Sin eso, nada sirve. Y hoy estamos mal. Hoy estamos mal, sin duda alguna, sí, sin duda alguna. Porque además, bueno, ya le digo, yo tengo acá cuadros de distintos tipos, que si quieren después los podemos pasar, que nos dicen que, bueno, que mientras Uruguay en educación media superior, es decir, la secundaria, de cuarto año de secundaria, en el 2010, de 18 a 20 años eran 25% que llegaron, de 21 a 23 eran 34%, de 24 a 29, 35%. O sea que, objetivamente, tenemos una población apenas un tercio que está terminando. Y entonces, eso no tiene sentido porque en los países europeos, y cito Suiza porque yo he trabajado en Suiza varios años, es un país no grande, pero tiene una capacidad de recursos humanos insólita. Y de acuerdo a eso, es un país muy desarrollado. Bueno, ¿y qué ha hecho mal el Frente Amplio desde su punto de vista en estos últimos años? ¿Qué hizo el Frente? Sí. ¿Qué hizo mal? O sea, ¿cómo se revierte esta situación que usted diagnostica ahí? Bueno, vamos a entendernos. Yo estuve hasta el 1995 al 2000. Sí, exacto. Al 2000 yo me retiré por diversas razones. Pero en ese periodo pudimos hacer cosas muy importantes. Por ejemplo, creamos 6 centros en el país uruguayo para crear centros de formación de profesores. Los profesores en el año 1995, titulados para todo el interior, eran el 12%. Y escúcheme, eran improvisados todos. Entonces creamos
6 grandes centros, con horarios, con examen de ingreso, horarios de mañana y de tarde, comida, alojamiento de mujeres de un lado, de hombres del otro. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Tanto es así que se ha ampliado, además. Actualmente solamente quedan 12-13% de profesores en el interior que no son titulados. Todos los otros hoy día son titulados. Y esa construcción sistemática que hicimos bajo mi administración para establecer estos centros, que fue ¿cómo le diría? Una aventura, claro. Pero lo sacamos muy bien. Alguna gente que yo recuerdo, como el intendente de la época de Salto, que yo le decía, tenemos que establecer acá algo y demás, y yo no sé por dónde empezar, porque acá el país es muy complicado. Me dijo, no te preocupes, vamos a terminar de comer y vamos a hablar. Y ahora me dijo, cuando salimos, venir, vamos juntos. Entonces me llevó a una casona impresionante de una manzana que un extranjero, un italiano, había construido porque era un exportador. Ajá. Y nos entregó en el acto, me dijo, acá tenés la llave, aquí empieza. Ahí empezó con eso. Ahora, profesor, yo le planteo a usted lo siguiente, ¿no? ¿Qué piensa de los lineamientos generales de la reforma que plantea hoy el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Por ejemplo, habla de la creación de un sistema integrado de educación básica de 3 a 14 años, ¿no? Por ejemplo, el aumento del tiempo lectivo, otro marco curricular, bueno, ¿qué le parece? Vamos por puntos. Sí. De 3. A los 3 años es una iniciación, no es educación, es una iniciación que está bien, porque además usted tiene actualmente una situación doblemente importante. Una, baja la natalidad. Sí. Entonces, hoy día, los nacimientos que tiene Uruguay no sirven para suplementar los que mueren o se van. O sea que estamos retrocediendo. Segundo, que no tuvieron un apoyo en escuela pública, que recién ahora se está logrando, que nosotros lo iniciamos, con el doctor Sanguinetti me autorizó para seguir adelante, y hoy hay 205 escuelas públicas en todo el país que tienen mañana y tarde. De tiempo completo. De tiempo completo. Exacto. Y que además son reconstruidas como 170 totalmente nuevas, porque me acuerdo muy bien que le planteé al doctor Sanguinetti de que teníamos que hacer una gestión para tener fondos, para abordar y tener por lo menos 50 millones de dólares por año para levantar escuelas, para de tal manera que las 1.200 escuelas primarias que tiene Uruguay fueran sustituidos por escuelas de doble jornada, de las 8 hasta las 5 de la mañana, 5 de la tarde. Sí. Entonces, esa era la clave. Por suerte, eso sigue avanzando lentamente. Hoy tenemos 205 escuelas que están están todo el día. Sí, bien. Sí. O sea, recursos hay, porque además el gobierno se plantea al final del periodo un 6% del PBI para la educación. No lo sé si vamos a hacer, porque también el año pasado, en el ejercicio pasado, había un déficit de 3 puntos del producto, que nadie sabía. Escúcheme. Bueno, sí. Pero eso es el déficit global del Estado, está bien. Pero yo digo, para la educación se está planteando incrementar la cantidad de dinero. ¿Es un problema de dinero? ¿Es un problema de gestión lo que tenemos? Bueno, ¿cómo actúan los corporativismos, los profesores? Con dinero solo usted no hace nada, vamos a entenderlo. A ver. Hay que saber qué proyecto tenemos. ¿El proyecto cuál puede ser? Que Uruguay, cuando en 1912 se crearon liceos departamentales, y ya eran 35% en cada uno de los 18 departamentos, con mujeres a los 1912, 35, más de un tercio, estaban formándose en la educación secundaria. Así se iba armando un país en serio. Pero la sociedad cambió también. La sociedad cambió, pero más que la sociedad cambió en estos momentos, yo diría que hay una carencia política para actuar. Es decir, que no hay una política de decir cómo se levanta un país. Y yo le digo, mire, muy simple, yo tengo acá cuadros de distintos países de Europa. Usted dice que hay un problema de gestión, entonces. Es un problema de gestión, es un problema de conocimiento, de por qué es lo importante y qué es lo no importante. Y lo importante, sin duda alguna, es que tenemos que tener nuestra formación joven a todos, y tenemos que tener el 100% que termina la totalidad de la educación media. Porque si usted viera, simplemente, yo estoy en Francia parte de mi tiempo, o sea que vivo en Francia, y entonces ¿usted qué ve? Que están haciendo todo tipo de centros educativos bien formados, de todas características, con una idea clara. Sí. Es llegar a los 6 años de primaria, que van desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Solamente se consiguió hasta ahora porque lo iniciamos nosotros,
y lo financiamos y demás, que hoy hay 205 escuelas que son de todas las jornadas, pero son 1.200 las escuelas del país. Claro. Y yo digo, vamos lentos, vamos lentos. Pero justamente, ¿por qué está pasando esto? Porque uno le podría decir, Bueno, eso es muy simple, porque... ¿por qué desertan los estudiantes? ¿Por qué no? Pero aquí hay una cosa primera, que es la siguiente, hay que levantar escuelas. Aquí faltan en el país 1.000 escuelas de tiempo completo. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que darles de comer, y hay que tenerlos. Y allí, desde los 5 años en adelante, porque a los 5 años la ley lo aprobó, nosotros lo impulsamos. Entonces, si usted no tiene una formación a profundidad, y no de cháchara, de gran conocimiento, está perdido. Porque los recursos humanos hoy son fundamentales. Yo, estando en Francia, miro la información para toda Europa. Y bueno, y cuál es la gran transformación que están todos. Ver cómo tienen una mano de obra y una población altamente formada. Altamente formada. No estamos atrás y uno ve qué está pasando acá. Dígame una cosa, profesor, la cantidad de horas que se plantea acá, por ejemplo, ahora están terminando los cursos, 150 horas anuales, ¿alcanza eso? 150 días, dice usted, que tuvieron horas. 150 días. 150 días, sí. Pero escúcheme, en Francia son 220 días, vamos a decir la verdad, ¿no? Y los 180 no se cumplen, estamos en 150. Estamos matando el porvenir. Estamos matando la historia de los jóvenes. ¿Qué van a hacer? Después, ¿qué van a hacer? ¿Ladrones? ¿Qué van a hacer? Bueno, estamos hablando de estudiantes que ni estudian ni trabajan en ocasiones. Claro, porque obviamente no tenemos, en estos últimos años, no ha habido inversiones importantes en la industria. ¿Por qué? Porque la moneda uruguaya estaba sobrevaluada. ¿Por qué? Porque no tenían mercado. ¿Por qué? Porque tenemos un país enfrente bastante complejo y Brasil, que ahora también está en crisis. Entonces, usted dice, bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Pero a eso hay una única carta a largo plazo, tener los más inteligentes de toda América. Ajá, y eso no está pasando eso. Eso no está pasando. No está pasando. De ninguna manera. Usted estaba diciendo, bueno, por un lado hablaba de la necesidad de los docentes, ¿verdad? Sí. Más preparación. Y a nivel gremial, ¿qué tiene para decirnos al respecto? Pero lo de la docencia significa formar a la gente y evaluarla periódicamente para actualizarla. Eso es lo más importante de todos. Tienen que tener ciertos periodos para tener asentamientos, para aprender lo más nuevo que exista. Y tenemos que trabajar con la ciencia, sin duda alguna. Si no, estamos muertos. Mire, yo estoy viviendo en París actualmente. Sí. En consecuencia veo un noticiario. Y bueno, todos los días hay nuevas plantas con nuevas cosas que se resuelven con tecnologías nuevas. Ajá. Digo, están peleando como desesperados porque la misma condición de un país como Francia es que no camina lo más rápido posible y entonces están trabajando sobre la tecnología con gran decisión. Claro, yo me preguntaba por la motivación del estudiante. ¿Usted qué le parece? ¿Acá? Porque acá, usted lo decía, según los datos que manejaba, la cantidad de deserciones que tenemos. Bueno, hay varias cosas que están pegando muy feas. Primero, un sindicalismo que está equivocado. Está equivocado y no puede quemar la casa, ¿me entiende? Puede haber discrepancias, pero no puede quemar la casa. Y la casa es la existencia para todos. En consecuencia, ese es un primer problema. Un segundo problema es que vamos muy lentos, porque yo les digo, nosotros iniciamos, y digo nosotros, porque yo fui a ver al doctor Sanguinetti y me acuerdo que le dije, Julio, por favor, ¿cuándo estarás un rato que yo pueda ir a tu casa y hablemos un poco de qué cosas tenemos que hacer? Me dijo, bueno, este sábado no puedes venir, sábado porque viene. Entonces le expliqué todo lo que teníamos que hacer, me dijo, de acuerdo, vamos para adelante. Y ahí nacimos en crear liceos por todo el país, liceos rurales, crear escuelas rurales, que compramos buses para llevar a los niños de las zonas rurales. Y hoy tiene más de 3.500 niños en zonas rurales, que esos buses que todavía siguen andando, que compramos para qué, llevarlos a tener séptimo, octavo y noveno. Ya un séptimo de primaria, octavo, noveno y décimo. Y esas cosas no se han atendido bien, para nada, no se ha seguido. Entonces, el punto es muy simple, el desafío es este. Si no se tiene una formación de las nuevas generaciones, que estas nuevas generaciones, al llegar ante los 20 años, tienen que saber toda la educación media, no 40 y pocos como tenemos actualmente, hay que salir con 95, como tiene Suiza, como tiene los países escandinavos, etc. Hay que, sin duda alguna, tener apoyo científico muy fuerte.
Hay que tener formación, que no puede ser que apenas hay 150 días en el año que van a clases. Escúchame, es una locura eso. Y además, hoy día, ¿a dónde hemos llegado? Nosotros lo iniciamos, que son escuelas de doble jornada. Liceos de doble jornada. Profesor, cuando usted habla de la necesidad de estar ayornado, de estar cercano, acá en Uruguay ha sido pionero con el Plan Ceibal. ¿A usted no le parece eso que ha sido importante? Donde los chicos aprenden en los centros de estudio, aprenden idioma, tienen contacto con el mundo a través de la computadora, por ejemplo. Sí, está bien, son cosas que estimulan, yo no digo que no. Pero en último término usted necesita varias cosas. Uno tiene que tener formación educativa de los 5 años y a doble jornada. Tienen que tener alimentación. Si tienen financiamiento, lo pagan. Si no, el Estado tiene que hacerlo, porque no podemos dejar mal alimentados a los futuros hombres. Y segundo, que hay que tener una formación de los educadores. Ahí hemos mejorado mucho, porque en todo el interior del país, cuando yo asumí, solamente el 12% tenía título de formación de profesores. Hoy día estamos en el 85%. ¿Por qué? Porque creamos 6 grandes centros en todo el país con concursos para ingresar, no por pasar por la puerta, sino que hay que demostrar desde el comienzo. Bien, sí. Una pregunta más que le quería hacer, profesor. ¿Está de acuerdo con que, por ejemplo, estén representados los sindicatos de la educación en los organismos de la enseñanza? ¿Qué le parece? Bueno, yo estoy en muy desacuerdo con lo que está haciendo el sindicato. Hay una especie de, ¿cómo decirle? Se creen que están haciendo la revolución, a partir de la educación, hacer la revolución en el país y cambiarlo todo, por la fuerza, con lo cual están matando a generaciones enteras. Entonces el Uruguay va a la muerte, porque si usted no tiene formación, ya no es hombres o mujeres, no, hay que aprender muchas cosas, eso es indispensable. Hay que aprender idiomas, hay que aprender matemáticas, hay que aprender conocimientos científicos, hay que aprender por todas partes. Y eso es lo que no estamos haciendo. Estamos peleando y paralizando la educación. ¿Cuántos días de clase se perdieron el año pasado? ¿Cuántos días me puede decir? Como 25 días. ¿Usted cree que eso es posible? No, de ninguna manera. ¿Usted es pesimista con respecto al futuro del Uruguay vinculado a la educación? No es que yo sea pesimista, sino que los datos dicen eso. Porque es muy simple. Yo le puedo mostrar a usted que a dónde están incluso los países de distintos lados y que dónde estamos nosotros. Le puedo mostrar, tengo acá una cantidad de cuadros. ¿Usted se refiere a todo lo de las pruebas PISA y todo eso? Sí, porque las pruebas PISA ayudan, pero ¿qué nos dio las pruebas PISA? Que había 65 países. ¿Sabe dónde está Uruguay? En el 56. Solamente quedaban 9 por debajo, pero quedaban 55 por encima de Uruguay. ¿A usted le cree que el Uruguay puede funcionar como siendo el último país de la cola? ¿Sin tener la inteligencia para poder pensar? No. Esto es una especie de suicidio. Vamos a decir las cosas como son. Profesor, le voy a pedir un segundito porque tiene que venir Oge a continuación. Se tiene que acercar Oge, usted ya lo está esperando. A ver qué trae Oge para nosotros. Oge, por favor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Oge? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Buenas noches para usted. Bueno. Tuvimos poco tiempo hoy, fue más breve. ¿Qué tal? Bueno, poco. Bueno, Oge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, me alegro que le haya gustado. A la que no le va a gustar es a mi esposa. Profesor Rama, muchas gracias por haber venido a Código País. Con mucho gusto. Y será hasta la próxima. Con mucho gusto de estar trabajando con ustedes, porque además a todos nos importa cómo podemos. No es un problema de política ni de partidos, es un problema de nación. El Uruguay tiene que salir para adelante. Y se va a salir con gente inteligente, bien formada, para que el Uruguay pueda. Profesor, gracias. Amigas y amigos, tenemos para continuar con ustedes el plan de vivienda sindical, el caso de Durazno. Y para ello, bueno,